Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. En nuestro programa de hoy nos dedicaremos a descubrir cómo ser libres del pesimismo. Síganos la pista. Permítanme preguntarle, ¿alguna vez se sintió atrapado por una tendencia negativa frente a una crisis? ¿Suele usted esperar que le vaya mal y más bien con frecuencia anticipa fatalidades? ¿Le ha pasado que sin razones suficientes tiende a ser negativo hacia algo o hacia alguien? ¿O quizás es usted de los que, a causa de fracasos pasados, pierde la esperanza fácilmente de salir bien librado de los males que le aquejan? Si respondemos con honestidad a estas preguntas, debemos llegar a la conclusión de que todos podemos ser atrapados por el pesimismo. Desde el simple hecho de sentir una pequeña sombra de negatividad por cosas que resultan mal, hasta convertirnos en verdaderos esclavos del pesimismo, todos podemos ser atrapados por este mal tan cotidiano para el ser humano. Le cuento que la Real Academia Española define pesimismo como propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable. También, refiriéndose a una tendencia filosófica, definen pesimismo como doctrina que insiste en los aspectos negativos de la realidad y el predominio del mal sobre el bien. Pero preguntémonos entonces, ¿cómo podemos reconocer si estamos siendo atrapados por el pesimismo? Aquí algunas ideas que le pueden ayudar. Primero, cuando usted suele asociar los resultados negativos con su situación de vida, es decir, usted ya pensó en todo lo negativo, en cómo las cosas pueden salirse de su curso y los malos resultados que eso puede traer a su vida y los asoció con su momento actual, entonces usted debe prestarle mucha atención a esto porque puede estar siendo atrapado por el pesimismo. También cuando vivimos en una continua desesperanza por causa de un pasado difícil y usted tiende a decir, no, yo no voy a salir de la situación, y ese pasado usted cree que seguirá siendo su presente y lo que marque su vida. Asimismo, cuando nos damos por vencidos en cuanto a una situación que aún está por resolverse, pero usted ya se venció, usted ya siente que no podrá con aquel asunto, mucho cuidado, usted puede estar siendo esclavizado por el pesimismo. De igual forma, cuando sucumbimos con demasiada facilidad al fatalismo, a la tragedia, a una actitud dramática, frente a cosas a veces hasta cotidianas que están sucediéndonos, y como sabemos que la vida tiene sus dificultades y problemas, pero somos fatalistas en medio de aquellas situaciones cotidianas. Y un par de cosas más. Si usted, en lugar de esperar nuevas oportunidades, buenas noticias, usted es de los que espera calamidades. Usted espera que lo llamen y hasta hay gente que está nerviosa frente a una llamada de teléfono porque cree que le van a anunciar algo malo. Usted está batallando con el pesimismo. Y si usted suele sentirse descorazonado frente a los desafíos y las cosas no resueltas que la vida le trae, pues entonces usted claramente está luchando con pesimismo. Le cuento que algunos expertos han escrito sobre el tema. Este es el caso de la obra titulada Del pesimismo a la esperanza, del autor Modesto Montecchia, que es un afamado bioquímico, y él dice en su libro, el pesimismo después de todo no es tan malo. Lo malo es que se pasa fácilmente del pesimismo a la indignación y de la indignación a la violencia. Y agrega este escritor, un día, cuando la humanidad haya recobrado su salud y el equilibrio entre lo espiritual y lo material, el pesimismo volverá a su cauce natural. Interesantes aportaciones, ¿no le parece?
También Oriol Quintana Rubio, que es un escritor de origen español, dice en su libro, mire el título de este libro, Filosofía para una vida peor. Y él escribe, porque él es un experto en humanidades, el fenómeno del pesimismo nace de la necesidad consciente o inconsciente de perfección. El pesimismo es la insatisfacción derivada de comprender que se nos da la vida, pero se nos priva del bien. Qué curioso, ¿no le parece? Es decir, este hombre señala, se nos da la vida, pero se nos priva del bien. Y finalmente, según las palabras del autor, la forma más maravillosamente concisa de definir el pesimismo es la siguiente: ser pesimista es creer que el mal puede prevalecer. ¿Qué le parece a usted? Pues todos podemos batallar con el pesimismo. Además, en un estudio ahora famoso, investigadores hicieron un seguimiento a 99 estudiantes graduados de Harvard. Esto fue entre los años 1939 al 1944. Y los hombres fueron entrevistados acerca de sus experiencias y se sometieron a revisiones físicas cada 5 años. Y este estudio, mire usted, demostró que la salud de los pesimistas empezó a deteriorarse aproximadamente a los 45 años, mientras que quienes se mostraron más optimistas tendían a ser más saludables hasta los 65. Todo esto nos muestra cómo el pesimismo puede venir sobre nuestras vidas y qué dicen los expertos acerca de este problema. No obstante, en Huellas de Libertad nos interesa dejar clara la perspectiva bíblica sobre los problemas humanos. Quédese con nosotros porque al regreso veremos la perspectiva bíblica del pesimismo. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de Libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad nos estamos ocupando de descubrir cómo lidiar, cómo ser libres del pesimismo, un problema que puede atraparlo a usted y me puede atrapar a mí. Y seguramente en algunos momentos de nuestra vida ya hemos estado allí, bajo la sombra del pesimismo. Pero queremos mostrarle la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿O cuáles son los contextos bíblicos en los que podemos ver que personajes de la antigüedad, que fueron muy bendecidos por Dios, vivieron momentos, al igual que usted y yo los podemos vivir, de mucho pesimismo? Entonces esto nos puede ayudar a entender desde el punto de vista bíblico cómo ver este problema, cómo definirlo. En primer lugar, el pesimismo es darse por derrotado antes de emprender algo. Usted no ha entrado a la batalla, no ha entrado a la lucha por una situación, ni siquiera ha llegado usted a episodios en los que dice, ya luché y pude comprobar que no lo alcancé, sino más bien que pesimismo tiene que ver con darse por vencido antes de intentar algo. Mire usted que el mejor ejemplo de esto lo encontramos en la historia del pueblo de Israel. El libro de Números nos relata este episodio en el que Moisés envió 12 espías y solo 2 de ellos tuvieron una actitud de triunfo, una actitud de que sí se podía conquistar la tierra que Dios les había prometido. El resto se dedicaron a dejarse sumergir en una actitud pesimista. Dice en Números capítulo 13, versículo 33, hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Vea la conclusión de estos espías. Estos 10 espías dijeron, hasta podemos deducir que ellos a nosotros nos miraban como si nosotros fuéramos muy pequeños.
langostas delante de ellos. Entonces mostraron una percepción absolutamente negativa de sí mismos, de todo el pueblo, y dijeron, aquí no se puede. Por esa razón, el pesimismo debemos entenderlo como darse por vencido o darse por derrotado antes de emprender algo. ¿Le ha sucedido a usted? Ahora, ¿de qué otra manera podemos o debemos entender el pesimismo desde el punto de vista bíblico? Pesimismo es asumir que no existen ni soluciones ni opciones para uno. Cuando usted llega a escenarios, situaciones, crisis en las que usted dice, yo me quedé ya sin opciones. Esto es un poco diferente a lo que vivió el pueblo de Israel desde el punto de vista de dar el paso para ir a conquistar. Ya aquí es o tiene que ver con sentirse abrumado y pensar que uno ya se quedó sin opciones después de haber estado batallando con algo. Fue lo que le sucedió a Moisés. Precisamente un poco antes de esta situación histórica en la que el pueblo de Israel, por causa de la negatividad de 10 de los espías, no tomaron el paso en fe de conquistar la tierra que Dios les daba, Moisés había caído en una crisis de negatividad en la que Dios tuvo que ministrarle. Cuenta la Biblia en Números 11, versículos 13 al 15. Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. Son palabras que Moisés le está diciendo a Dios. Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, y vea usted a la conclusión que llegó Moisés, me harás un favor si me quitas la vida, así me veré libre de mi desgracia. En otras palabras, Moisés estaba diciendo, a mí ya no me quedan opciones, conmigo Dios ya no cuentes, mejor llévame a tu presencia. Y le pregunto, ¿cuántas veces nosotros llegamos a un punto de quiebre muy similar al de Moisés? Padres de familia que después de estar batallando con sus hijos o esposos, esposas, que después de estar batallando con un matrimonio que sienten que está completamente fallido, llegan a esta conclusión y dicen, no, a mí no me quedan opciones, no hay soluciones que puedan llegar a mi vida. Pues precisamente eso es el pesimismo. El pesimismo no solo tiene que ver con dejarse o verse a sí mismo derrotado antes de emprender algo, sino que después de estar batallando con una situación, tú digas en tu corazón, yo ya no tengo opciones, no tengo soluciones. Y en tercer lugar, ¿cómo entender el pesimismo? Pues el pesimismo es sumergirse en una actitud sombría. Todo esto, por supuesto, estos son conceptos emparentados los unos con los otros, pero lo que quiero señalar lo tomamos de la historia del rey David. David estaba en una temporada muy difícil porque no era todavía rey y él debía estar casi que vagabundeando con ciertos hombres que se le habían unido y hacían una especie de batallas permanentes para poder sostener sus familias. Y mire usted lo que sucede con David. En una ocasión, después de venir de una de esas cruzadas de batalla, David con todos sus hombres encuentran que sus mujeres habían sido llevadas cautivas, sus hijos y prácticamente todos sus bienes habían sido saqueados. Y relata el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 3 al 6. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerza. Entraron en una actitud sombría de derrota porque el pesimismo, como ya lo he dicho, es dejarse sumergir en una actitud sombría. Pero lo peor venía a continuación, dice el relato, que David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Aquellos hombres, que eran hombres que le habían ofrecido cierta lealtad a David, estaban ahora diciendo, busquemos un culpable, y el culpable es David.
Era tal la actitud sombría de aquella compañía de David, compañía de guerreros, que ellos dijeron, no, vamos a apedrear a David. Entonces el pesimismo tiene que ver con dejarse arropar por una actitud sombría. Creo que a todos nos ha pasado sumergirnos en una actitud sombría. También le hablé de que el pesimismo es asumir que ya no quedan soluciones ni opciones y es darse por derrotado antes de emprender algo. Quédese con nosotros, pues al regreso le mostraremos qué huellas de libertad aplicar a su vida para ser libre del pesimismo. El pesimismo, un problema que la Real Academia Española define como propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable. Y por supuesto, todos podemos batallar con el pesimismo. Y desde el punto de vista bíblico, logramos ver que bien se puede definir pesimismo como darse por derrotado antes de emprender algo, como le sucedió al pueblo de Israel, asumir que no existen soluciones ni opciones, como lo veíamos en la vida de Moisés, que llegó un momento en el que dijo, a mí mejor, Señor, quítame la vida. Y por último hablábamos de que pesimismo también se puede entender como estar sumergido en una actitud sombría. Un problema te llegó y tú dices, de esta yo no voy a salir. Pero ¿cómo podemos librarnos del pesimismo? ¿Qué nos dice Dios en cuanto a esto que atrapa el corazón? Déjeme darle las huellas de libertad que usted puede aplicar para ser libre del pesimismo. Número 1, aún en medio de la crisis, primero, recupere la calma y la confianza en Dios. ¿Qué debe hacer usted cuando una crisis lo golpea? Cuando un problema se salió de su curso normal, y usted sabe que aquello ahora tiene el potencial de destruir su vida, su matrimonio, sus finanzas, su salud, pues aún en medio de esa crisis, usted recupere la calma. Esto es lo primero que debe hacer, recupere la calma y comience a trabajar en su confianza en Dios. Fue lo que hizo David. Acabamos de leer este contexto bíblico en el que David, la gente aún amenazaba con apedrearlo a él porque creían que él era el culpable de que sus hijos, sus hijas, esposas y todos sus bienes hayan sido saqueados. Dice 1 Samuel 36, en este relato, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, pero cobró ánimo, es decir, primero recuperó la calma, recuperó el aliento, cobró ánimo y vea usted, y puso su confianza en Dios. Eso es lo que todos debemos hacer cuando nos damos cuenta que una cosa pesada, difícil, oscura está sobre nuestro ambiente, a nuestro alrededor. En segundo lugar, otra huella de libertad que usted debe aplicar. Atrévase a ver su problema desde otra perspectiva. Atrévase a escuchar la buena opinión que otra persona tiene. Si los 10 espías que eran completamente negativos hubiesen tenido capacidad para escuchar a Josué y Caleb, hubiesen tenido la calma suficiente, se hubieran aquietado y ellos hubiesen dicho, bueno, escuchemos también la opinión de estos dos que nos acompañaron en la expedición, la historia probablemente hubiese sido completamente diferente. Dice en Números capítulo 13, versículo 30, que Caleb los mandó a callar y dijo lo siguiente, estoy seguro de que podremos hacerlo. Aunque ellos se daban por derrotados, Caleb estaba advirtiendo, Josué lo decía también, estamos seguros, podremos ir, van a ser como pan comido para nosotros. Pero aquellos 10
no se dieron el espacio, no se atrevieron a ver el problema desde otra perspectiva. Pues usted, atrévase a ver el problema que usted tiene, la situación difícil, desde otra perspectiva. Y en tercer lugar, ¿qué otra huella de libertad puede usted aplicar para ser libre del pesimismo? Sea capaz de verse triunfando sobre las circunstancias. Es decir, si usted pudiera solventar esa situación difícil, salir de esa crisis matrimonial, si usted puede vencer la enfermedad que tiene, ¿cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo se ve ya lleno de salud? ¿Cómo se ve una vez fuera de las deudas? Entonces, la invitación que usted tiene que hacerse a sí mismo es ser capaz de verse triunfando sobre esas circunstancias. Nunca olvidemos que Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Son palabras que usted encuentra de Jesús en Marcos 9. Al que cree, todo le es posible. Pues usted y yo, si creemos y desarrollamos fe en el Señor, vamos a enterarnos de que todo es posible por la gracia de Dios. Le invito a que oremos y vamos a aplicar en oración estas 3 huellas de libertad, pero también usted llévelas a la vida práctica. Pues lo primero, que aún en medio de la crisis, usted aprenda a recuperar la calma y la confianza en Dios, como hizo David, atreverse a ver el problema desde otra perspectiva. Quizás su esposo lo ve diferente, su esposa lo ve diferente, sus hijos lo ven de otra manera, sus compañeros de trabajo. Atrévase a escuchar y a verlo desde ese lado también, y sea capaz de verse triunfando sobre las circunstancias. No olvide que al que cree todo le es posible. Oremos. Señor, queremos hoy declarar que anhelamos ser libres del pesimismo. No queremos quedarnos encerrados, atrapados en esa actitud sombría que asume que no tiene opciones, que no hay soluciones, o que los desafíos que están enfrente nuestro, Señor, no los podremos resolver. Más bien, en tu nombre, Jesús, oramos al Padre para declarar que aún en medio de la crisis podremos recuperar la calma. Danos esta tendencia que tuvo David, que en medio de aquel grave problema, esposas e hijos habían sido llevados cautivos, él pudo, Señor, recuperar su ánimo. Dice la palabra que cobró ánimo y recuperó su confianza en Dios. También, Señor, oramos para que nos ayudes a ver nuestro problema desde otra perspectiva, desde otro lado, y que podamos ver las cosas como otros lo ven. Y por último, Padre, oramos para que nos des la capacidad de vernos triunfando en fe sobre las circunstancias. Que podamos, Señor, confiar plenamente en ti, de cómo estarán nuestra situación de vida, cómo estarán nuestras circunstancias después de vencer estos problemas. Así lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Manténgase pendiente de nuestro siguiente programa, porque juntos encontraremos huellas de libertad.